Hola a todos. En este vídeo os voy a mostrar cómo utilizar de la forma más básica una de las herramientas más empleadas en el SEO, que es el Screaming Frog. ¿Para qué sirve Screaming Frog? Bueno, pues resulta muy útil para explorar todas las páginas del sitio y tener una visión completa de cómo se están utilizando sus etiquetas título, sus etiquetas description, sus H1, H2, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta fundamental para la optimización del SEO on-page de una página web. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues os podéis descargar una versión gratuita de Screaming Frog, ¿vale?, que os permitirá explorar hasta unas 500 URLs del sitio. ¿Qué pasa con lo de las 500 URL? A priori, si tenéis un sitio web que parece pequeño, es posible que consideréis que 500 URLs son muchas y que obviamente la versión gratuita os va a dar. Pero realmente cuando hablamos de 500 URLs es que va a explorar no solo las URLs HTML, sino también las URLs de las imágenes, las URLs de los CSS, de los JS, etcétera, etcétera. Con lo cual, las 500 URLs se alcanzan relativamente rápido en un sitio que sea pues mediano, pequeño mediano, ¿vale? Aunque tenéis la opción de configurar determinadas opciones en la configuración del Spider para evitar que chequee, por ejemplo, las imágenes o los CSS o los JavaScript y así digamos optimizar un poquito más la herramienta para esas 500 URLs gratuitas. Bien, entonces vamos a empezar con explorando un sitio que tenemos de pruebas. Bien, escribimos la URL del sitio aquí y le damos a comenzar la exploración del sitio a través de la araña del Screaming Frog. Como veis, a medida que va explorando, va recogiendo las URLs del sitio de una forma similar a la que lo puede hacer Google cuando está explorando un sitio web, solo que en este caso lo hace todo de un tirón, ¿vale? Entonces, vemos que en esta parte inferior nos va indicando cómo va de completado a medida que va explorando y veremos que en un ratito habrá finalizado. Y aquí nos van apareciendo todos los tipos de URLs. Podemos filtrar a que solo nos muestre los HTML y tendremos la dirección URL, el código de respuesta, 200 es un código correcto, 302 es que ha sido movido temporalmente y no sé si tenemos por aquí algún 400, no, pero si tuviéramos un 400 estaríamos hablando de un enlace roto que tendríamos que revisar. Resulta muy útil por muchos motivos, por ejemplo, para ese. Bien, ya ha finalizado, así que una de las cosas que podemos realizar es que en este panel derecho que tenemos aquí nos aparece una parte que se llama SEO Elements, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ellos podemos analizar, por ejemplo, yo solo le voy a echar un vistazo a las que me parecen más importantes. Lo que serían los titles de la página web, los títulos para el buscador, y aquí los tenemos. Tenemos un total de 136 URLs donde nos está mostrando el título, por ejemplo, este es el título de la homepage, frases hechas, todas las frases hechas, y la longitud, que son 39 caracteres, ¿vale? En píxeles la longitud aquí al lado. Bien. Entonces, ¿por qué es importante esta información? Si os fijáis, el Screaming Frog nos da información acerca de URLs duplicadas. Por ejemplo, todos estos URLs tienen la URL duplicada, es decir, que para el buscador son la misma página o tú le estás informando a través del título que es la misma página. Tenemos también, por ejemplo, aquellas que tienen un título demasiado largo, en este caso ninguna. Yo diría que ya no es sobre los que esté sobre 65 caracteres, yo creo que ya una URL que sobrepase los 60 caracteres ya es demasiado larga. Y aquellas que son demasiado cortas, haciendo clic en below 30 characters, ¿vale? Y tenemos aquí las que son demasiado cortas, que como podéis ver, aún tenemos una buena cantidad de ellas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para optimizar. Entonces, podemos examinar los títulos y podemos observar también las metadescripciones. Las metadescripciones duplicadas las tenemos aquí, como veis hay muchas que están duplicadas, que digamos que están asociados a los archivos del blog en función de las fechas. Son cosas que tenemos que configurar y
que están por encima de los 156 caracteres. Os recuerdo que 156 caracteres, 155 caracteres es más o menos lo óptimo a lo que deberíamos acercarnos. Si nos sobrepasamos de esos caracteres en una metadescripción, lo que va a suceder es que el buscador va a acortar la metadescripción. Entonces, nos pasará que perderemos parte de la efectividad de lo que estamos buscando. Así que si cogemos, por ejemplo, esta, tendremos lo siguiente, que esta es la dirección URL, que ha respondido un código 200, es decir, que está correcta, ¿vale? Y tendremos también aquí lo que llaman un serve snippet, que es como se vería en el buscador. Si nosotros queremos cambiarlo, por ejemplo, poner los puntos sobre las IES frases hechas, o yo quiero poner, por ejemplo, otro tipo de metatítulo porque quiero posicionar para otra cosa, podría poner aquí significado de poner los puntos sobre las IES. Y ahora imaginemos que quiero poner al final frases hechas. Como veis, se corta, aparecen los 3 puntos suspensivos, con lo cual no sería adecuado. Esto nos ayuda un poquito a seleccionar un título que se vea adecuadamente y a previsualizar cómo se vería en el buscador por parte de los usuarios. Lo mismo pasa con la metadescripción. Podemos observar que tiene una longitud de unos 155 caracteres y podríamos rediseñarla. Por lo tanto, a partir de aquí podemos ver aquellas URLs que tengan, digamos, una metadescripción ausente, es decir, que no se la hemos colocado, aquellas que están duplicadas, aquellas que son demasiado largas o aquellas que son extremadamente cortas. Yo diría que incluso también una metadescripción que esté por debajo de 140 caracteres yo ya la consideraría corta, no la estamos utilizando en todo su potencial. Por lo tanto, aquí tenemos 2 de los elementos más importantes examinados de una forma muy sencilla y que además podríamos exportarlos. ¿Qué más cosas se suelen examinar? La etiqueta H1. Este H1 es el título para el usuario, pero el buscador también lo chequea. Así que cuando hablamos de H1s, podemos ver cómo se están utilizando. Si nos fijamos en este sitio, no se está utilizando un único H1 por URL, que sería lo más recomendable, sino que en algunos casos se están utilizando 2 H1, este y este, H11 y H12. Y además este H11 no es muy óptimo porque tiene una palabra muy genérica dentro de él que pone todas, ¿vale? Eso no es un H1 realmente como tal, no podemos considerarlo como un título, ¿no? Realmente el título debería de ser este. Y este H1 debería de revisarse el código para que no estuviese sobre esta palabra. Por lo tanto, podemos examinar qué páginas tienen H1s duplicados o qué páginas tienen H1s demasiado largos o cuáles tienen varios H1s, que en este caso, por ejemplo, nos dice que hay múltiples en unas 100 URLs. Por lo tanto, con esta herramienta fácilmente podemos examinar los títulos, las descripciones y los H1s, que son 3 de los elementos más importantes del SEO on-page de un sitio. Pero no solo eso, adicionalmente podemos ver los códigos de respuesta. Es decir, imaginemos que queremos ver si alguno de los enlaces que tenemos en nuestra página está roto. Pues simplemente tendríamos que ir aquí y filtrar por el código de error 400, del tipo 400, ¿vale? En este caso en esta página no hay ninguno. ¿Cuáles de las páginas están redireccionadas? Pues vemos que hay varias que han sido redireccionadas a través de un código 302. Esto quiere decir que antes, digamos, o que estaba sobre esta URL y que se ha redireccionado a esta otra URL de forma temporal, ¿vale? Bien, obviamente a través de esta herramienta podemos examinar muchas otras cosas. Hay manuales en internet donde podréis ver más al detalle cómo funcionar con ella, pero creo que para comenzar, eliminar y examinar y analizar y mejorar los 3 elementos más importantes de un sitio web a nivel on-page, que son los títulos, las descripciones y los H1, H2, ¿vale? Esta herramienta es muy útil y muy importante, así que os recomiendo que la instaléis y que la probéis.